A la luz de la palabra. ¿Cómo obedecer a Dios si mis deseos me piden lo contrario? ¿Cómo me doy cuenta si lo que veo o escucho viene de Dios o no? ¿En qué tengo que fundamentar mi fe? ¿Qué de todo lo que escucho me sirve para poder alcanzar la salvación? Si alguna vez te hiciste alguna de estas preguntas, déjame decirte que en este programa vamos a desarrollar estos temas. Quizás Dios te esté hablando a tu corazón en este momento. Como siempre te digo, muchas gracias por acompañarnos en los diferentes programas. Gracias por ser parte de este seminario que estamos teniendo sobre Apocalipsis. Siempre te decimos, todos los programas, tanto que los que salen en estreno los viernes como los sábados, quedan a tu disposición para que vos lo puedas ver cuando quieras, para que lo puedas compartir con quien quieras en nuestro canal de YouTube. Por eso es importante que si me estás viendo desde YouTube te suscribas a nuestro canal. Que también te tomes el trabajo de compartirlo porque Dios viene pronto. Y todo lo que dejemos de hacer vamos a rendir cuentas con Cristo cuando Él venga. Este seminario es fascinante y cada vez se está poniendo mejor. Estamos descubriendo verdades en Apocalipsis que quizás antes no conocíamos. Por eso te invito a que no te pierdas ninguna parte del seminario. Y si por ahí no pudiste ver en algún estreno o en algún momento, anda a nuestro canal de YouTube para poder acercarte y poder profundizar. Es el momento de que abramos la palabra de Dios. Por algo el programa se llama A la luz de la palabra, ¿no? La Biblia nos quiere hablar, Dios nos quiere hablar, a través de la Biblia para que nosotros podamos aprender un poquito más acerca de esto que es tan importante, que es nuestra salvación. Y para ello tenemos que ir a Mateo. Vamos a empezar en el libro de Mateo, el primer versículo que vamos a leer hoy. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de esto que hablábamos al principio, ¿no? ¿En quién tengo que cimentar mi fe? ¿Qué es lo que Dios me dice sobre este tema? Y para eso tenemos que ir a Mateo 7. Y saben, Mateo 7 es la conclusión del Sermón del Monte. Uno de los mejores sermones jamás dados en la historia. Jesús mismo hablándole a una multitud, y Mateo lo registra desde el capítulo 5 hasta Mateo capítulo 7. Y por algo nosotros decidimos tomar la parte final de este sermón. Sí, el Sermón del Monte tiene que ver con las características de un verdadero cristiano. La manera en la que Dios puede trabajar a través tuyo y la manera en la que Dios espera que sean los ciudadanos celestiales. Y en esta conclusión tenemos una presentación de una doble parábola, ¿no? Y esto nos hace entender que en la vida hay dos clases de personas. Las personas que deciden seguir a Cristo y las personas que deciden no obedecer a Cristo. Y saben, dentro de las personas que deciden seguir a Cristo, estos que se suelen decir cristianos, también hay dos clases. Aquellos que escuchan y practican lo que habla y lo que aprendemos en las Escrituras, y aquellos que solamente escuchan y no practican nada. Y vamos a ver qué dice Jesús, qué es lo que Él nos recomienda. Y para ello vamos a leer Mateo 7, capítulo 7, versículos 24 y 25. Y dice lo siguiente: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, los compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Bueno, vamos a explicar un poquito. Dice, cualquiera que me oye estas palabras, y saben, acá Jesús está pidiendo y está abriendo paso a la conclusión de este gran sermón. Todo esto que yo les estuve enseñando y les estuve diciendo, ustedes pueden hacer dos cosas, en otras palabras. Todo lo que vos aprendés de la Biblia podés hacer dos cosas. Y la primera es, si vos escuchás la palabra de Dios, pero ponés en práctica todo eso que aprendés, vas a ser como una casa cimentada en la roca, dice. Fíjense que dice, cualquiera que me oye y las hace. Y esto nos está invitando allá a nosotros a tener en cuenta de que no alcanza solo con creer, no alcanza solo con oír la palabra de Dios. Hay que ponerla en práctica.
No alcanza a ser un cristiano teórico, hay que ser un cristiano práctico. De nada nos sirve hablar del amor de Dios si no compartimos el amor de Dios. De nada sirve hablar de que tenemos un Dios que nos ama y que cubre nuestras necesidades si cuando vemos a alguien a nuestro alrededor que tiene alguna necesidad no nos preocupamos por cubrírselas. Y estas son las características de un verdadero cristiano. Y fíjense que dice que aquel lo compararé con un hombre prudente, un hombre sabio, alguien que sabe, alguien que está edificando no solamente para esta tierra, alguien que está edificando para su vida celestial, para la vida eterna. Porque dice, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y saben, la casa, el hogar, quizás es para muchos el lugar de paz. Para otros lamentablemente no. Pero la casa es a donde queremos volver después de todo el día de estar cansados y trabajando. Es ese lugar donde nosotros tenemos que ir, o donde nosotros vamos, ¿no? y sentimos un lugar propio. Y la casa también es un lugar de refugio. Y saben, hablar de cimentar la casa también tiene que ver con la vida misma. Jesús está en realidad, cuando habla de construir la casa, está hablando de construir nuestra propia vida. Y saben, cuando nosotros construimos nuestra vida a lo largo de la historia, vamos a tener que enfrentar tormentas. Acá en este momento lo que hace sufrir, podríamos decir, a la casa, lo que castiga a la casa, habla Jesús de, fíjense, lluvia, ríos, vientos, todas tormentas. Y en la vida también nosotros tenemos lluvias, ríos, tormentas, vientos. Puede ser una enfermedad, una situación financiera, algún problema familiar, nos llevamos mal con alguien, alguna angustia del pasado. Pero saben, acá habla de vientos también. Y los vientos tienen que ver con algo especial. Y para ver a qué hace alusión los vientos, sin irnos de Mateo 7, tenemos que irnos al libro de Efesios. Efesios, el capítulo 4, fíjense, el versículo 14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Se dan cuenta que también cimentar nuestra vida en la roca tiene que ver con no escuchar o entender que no todo lo que nos enseñan proviene de Dios? Hay hombres y mujeres utilizados por Satanás, ¿sí?, por el diablo, que van a intentar convencernos de doctrinas erróneas. Pero nosotros estamos en una constante lucha, y en esa constante lucha Dios te está invitando a permanecer firme. No solamente vas a ser golpeado con problemas físicos, mentales, personales, sino también no te olvides que vivimos detrás del telón de nuestra vida está el gran conflicto. Y la casa que es representada la vida va a ser golpeada también por falsas enseñanzas. Y Cristo te está invitando constantemente a que vos recurras a la roca, que afiances tu vida en la roca. Porque ya nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne. Y eso lo dice el mismo Pablo en Efesios, el capítulo 6, el versículo 12 y 13. Y leo lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Saben, Satanás tiene el poder de transmutarse. Él puede demostrar y mostrarnos algo que no es. Eso tenemos que entender. Tenemos que entender que nuestra lucha no es contra las personas solamente. Nuestra lucha es contra el dragón y todos sus aliados. Pero en medio de esta lucha,
en medio de esta lucha, no estamos solos. Fíjense que mismo Pablo habla acerca de ponernos la armadura de Dios. Entonces no es momento de titubear. No es momento de no tomar decisiones. Al contrario, es momento de decidir ahora qué es lo que queremos para nuestra vida. ¿Dónde vamos a cimentar nuestra vida? ¿Dónde vamos a fundamentar nuestra vida, nuestra fe? La única casa que va a resistir es aquella que esté fundamentada en la roca. ¿Y qué es fundamentar la casa en la roca? Para eso tenemos que ir al libro de Hechos. Vamos, si me acompañan al libro de Hechos, el capítulo 4, el versículo 11, dice lo siguiente, y 12, 11 y 12 voy a leer. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, volviendo a Mateo, al Sermón del Monte, Jesús está diciendo que para ser un ciudadano celestial, para cumplir con los requisitos de los estándares de un verdadero cristiano, es necesario fundamentar nuestra vida en Él mismo. Vamos a tener que luchar contra todo aquello que Satanás quiera poner, contra todas las tentaciones que nos quiera poner. Vamos a tener que luchar contra los familiares que estén en desacuerdo con nuestra decisión. Vamos a tener que luchar con la enfermedad que nos esté acechando en este momento. Vamos a tener que luchar con esos problemas económicos que tenemos. Pero no hay lugar más firme donde construir nuestra vida que en Jesús. Y de eso se trata. Solamente fundamentando nuestra vida en Jesús, estudiando su palabra, vamos a poder entender si lo que escucho viene de Dios o no. Uno de los mayores engaños de Satanás es tergiversar la verdad. Pero ¿cómo darnos cuenta si lo que estamos escuchando no es verdad? Solamente a través del estudio correcto de su palabra. Por eso creo que es momento de empezar a estudiar la Biblia como nunca antes. Jesús nos está invitando a que cimentemos, fundamentemos nuestra casa en la roca, en Él. Pedro le hablaba a los propios sacerdotes de su pueblo. Ese Jesús, la piedra, la roca, Él es la roca, ustedes lo mataron y la desecharon. Pero solo en Él podemos encontrar vida y salvación. ¿Qué estamos esperando? Y saben, hay una decisión que tomar. Y podemos tomar la decisión de fundamentar nuestra vida en Jesús. Y es lo que Dios quiere. Pero no todos toman esa decisión. Y fíjense, si volvemos a Mateo, el capítulo 7, el versículo 26 al 28 voy a leer ahora. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Y Jesús siempre enseña con autoridad. Jesús, ¿saben por qué los demás se sorprendían de las enseñanzas de Jesús? Porque Jesús vivía lo que decía. Lo que salía de su boca era sostenido con sus actos. ¿De nosotros pueden decir lo mismo? Y tenemos que tomar una decisión. Y esto nos va a hacer hombres o mujeres, prudentes o insensatos. Y acá se le da un mayor énfasis a la parte negativa en esta parábola, en esta enseñanza. Y saben, un hombre insensato o una mujer insensata es aquella que hace menos de lo que sabía que debía hacer. Es aquella que sabiendo que debía tomar una decisión, la deja para mañana.
Un hombre insensato es aquel que es un hombre vago, que no se decide por Cristo. El hombre insensato es aquel que, sabiendo todas las Escrituras, no se viste de la ropa de gala para la cena de gala, como en esa parábola que ya vimos. El hombre insensato o la mujer insensata es aquel o aquella que no lava sus vestiduras con la sangre del cordero. Y uno lo dice y suena bonito e inclusive hasta suena, ¿cómo no vas a hacer caso, no? Pero no es fácil la lucha que estamos viviendo. Tenemos que estar más atentos que nunca, porque Satanás está como un león rugiente, dice Pedro, buscando a quien devorar. Y como ya te dije, Satanás no se va a presentar como un ángel de mentira, como un ángel, como esa figura diabólica que se presenta en Hollywood. Y Pablo fue bien clarito y lo explicó, y para eso tenemos que ir al libro de Corintios. Y en 2 de Corintios, el capítulo 11, los versículos 14 y 15 dicen lo siguiente. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y saben, Satanás no se va a aparecer en su verdadera naturaleza. Él nunca va a dar una mentira que sea 100% mentira. Él va a mezclar la verdad con la mentira. Y cuando el 100% de lo que se diga, el 1 o 2% sea mentira, lo vuelve una completa mentira. Y díganme ustedes si no estamos viviendo en un tiempo donde la verdad se mezcla con la mentira. Hemos escuchado hablar de muchas doctrinas, pero no todas provienen de Dios. Entonces Dios por eso te invita a que estudies su palabra, a que a lo largo de la vida profundices en las Escrituras. Eso es fundamentar nuestra vida o la casa en la roca. Y me pongo a pensar, no, pobre casita, al final se la pasa recibiendo golpes. Y saben, en la vida nos va a tocar recibir golpes de todos lados. Porque recuerden que nuestra principal lucha no es contra sangre ni carne, sino contra Satanás y sus aliados. Y vamos a ser golpeados una vez y otra vez. Pero si nosotros fundamentamos nuestra vida en el escrito está, solamente así vamos a poder resistir. Y déjenme leer un versículo más ahí en Isaías. Isaías el capítulo 8. Y esta es una de las tantas mentiras y es más, les tengo que decir y recordar algo. No se pueden perder el seminario que estamos realizando, porque vamos a fundamentar y vamos a ir más en profundidad con este tema que estamos hablando. Ahí el licenciado Rubén también en la parte que le toca después, él va a seguir complementando esto que empezamos a estudiar. Pero una de las grandes mentiras que hay tiene que ver con el estado de los muertos, con ir a la adivinación, consultar a nuestros antepasados. Y fíjense lo que dice Isaías 8, 19 y 20. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y no es el momento de hablar ahora del estado de los muertos, si ellos pueden hablar, si nos pueden revelar el futuro, el pasado. Pero sí les puedo decir, nunca fue la voluntad de Dios que los hombres accedan a tales cosas. Si vos sos o decís ser cristiano, no podés creer en esto. ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿No consultará el pueblo a su Dios? Muchas veces nuestra vida, así como la casita, es tan golpeada que no sabemos para dónde salir corriendo.
Y buscamos cualquier salida ante los problemas sin importar las consecuencias de las decisiones que tomamos. Y eso es ser una persona insensata. Lo que tenemos que hacer, a quien tenemos que recurrir ante cualquier problema, es a Cristo. Y eso tiene que ver con tener una casa bien fundamentada, con los cimientos bien firmes. Entender que estamos en medio de una lucha. Están las fuerzas del bien contra las fuerzas del mal. Las fuerzas del bien a cargo de Dios, de Cristo, ¿no? Las fuerzas del mal de Satanás y todos sus aliados. Y nosotros estamos ahí en el medio. Pero las decisiones que tomamos nos hacen poner de un lado o del otro. ¿En qué vamos a fundamentar nuestra vida? ¿Saben? Cristo pronto va a venir. No sé cuánto, pero pronto va a suceder. Y cuando Él venga, ¿nos va a encontrar firmes como esa casa? Fíjense que el profeta Malaquías se angustia. El profeta ve una imagen y también piensa como quizás nosotros, ¿no? Qué difícil que es la vida o qué va a suceder. Y dice lo siguiente, si ustedes me acompañan al libro de Malaquías, el capítulo 3, el versículo 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Cuando Jesús venga, cada uno va a recibir la recompensa según sus actos. Juan, el profeta Juan en Apocalipsis, el capítulo 6, el versículo 17, lo explica de esta manera. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Solamente podrá sostenerse en pie aquel que conteste a la ley y al testimonio. Solamente podrá sostenerse en pie aquel a que, aunque a la vida le haya golpeado, aunque haya tenido que pasar tormentas, se mantuvo firme en la roca. Solamente va a poder mantenerse fiel aquel que, a pesar de que tuvo problemas, pasó por circunstancias angustiosas, siempre recurrió a la roca que fue Jesús. Fue, es y será Jesús. Tenemos que entender, amigos, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Tenemos que entender que vivimos en el medio de un conflicto y tenemos que decidirnos. Y Jesús nos va a juzgar, Él nos está juzgando. Pero ¿cuál va a ser la sentencia que va a dictar sobre nuestra vida? Hombres y mujeres prudentes que no se soltaron de la mano de Cristo, que estudiaron las Escrituras, no se dejaron convencer con doctrinas engañosas, que tuvieron problemas pero no le echaron la culpa a Dios, sino al contrario, se aferraron más y pudieron salir adelante. O seremos hombres y mujeres insensatas, sabiendo que deberíamos haber hecho más, nos quedamos cómodos donde estábamos. Sabiendo que aunque había que hacer un esfuercito para alcanzar la salvación, preferimos perdernos para siempre. ¿Saben? Dios quiere que seamos un pueblo cuya vida esté cimentada en la roca. Solo en Cristo hay salvación. Solo en Él podemos obtener la vida eterna. ¿Qué estamos esperando para tomar esta decisión? ¿Qué estás esperando para ir corriendo a los brazos de tu Salvador amante? Y acá no importa cuán golpeado estés. Si la casa que es tu vida tiene una ventana rota, si tiene goteras, si hay fisuras en la pared. No importa cuán golpeada esté tu vida, Cristo siempre está anhelando tu regreso. Él siempre está esperando darte la oportunidad de que vuelvas a sus brazos. ¿Qué estás esperando?
no retardes más la decisión. No retardes más la decisión de elegir a Cristo. Y eso es una persona que fundamenta su vida en la roca. Alguien que decide por Cristo, estudia su palabra, obedece la ley de Dios y vive una vida consecuente a sus palabras. Sus actos reflejan lo que Él dice ser. Me encantaría que de mí dijeran eso. No, Mati es una persona que dice y vive lo que dice. ¿Qué dicen los demás de vos cuando hablan? Dios quiera que podamos brindar al necesitado la ayuda que Él necesita. Dios quiera que podamos vivir una vida tomada de su mano. En el tiempo del fin, en el tiempo en el que estamos viviendo, cada vez va a haber más temor, más angustia, más dolor. Cada vez la verdad se va a mezclar más con la mentira, porque esta es una de las principales mentiras que va a causar, de las estrategias que va a utilizar Satanás. Solamente va a estar en pie aquel que fundamente su vida en la roca. Dios quiera que la fundamentemos ahí. Gracias por acompañarnos en este programa de hoy. Como siempre te digo, no te olvides de compartirlo con los demás. En este momento hay una segunda parte también que hemos preparado y que el licenciado Rubén va a tener y va a compartir, profundizando más este tema. Así que te invito a que accedas al video a través del siguiente link.